puente imaginario, vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. La exposición Antiprofesor es un homenaje que realiza la Universidad Diego Portales al poeta Nicanor Parra. Es una exposición en donde hay dos ámbitos que permiten reconstruir dos momentos muy importantes en la vida del poeta. Uno, la generación de los antipoemas en el año 1954, cuando él vive en Oxford y él está como estudiante de la universidad. La segunda parte de esta exposición son las pizarras. Las pizarras nos permiten encontrarnos con las 10 últimas sesiones de clases del poeta destinadas a los alumnos de la Universidad de Chile, en donde vamos a encontrar al poeta como escritor, como científico, como ecólogo, como filósofo, como gran humanista que es capaz de integrar todos los conocimientos en un mismo ámbito, y cada una de sus pizarras se convierten en una especie de palimpsesto que reencontramos al día de hoy y comenzamos a decodificar. El encuentro con estos dos momentos en la vida del poeta es a través del archivo de Marcelo Porta. Marcelo Porta en aquel entonces, el año 93, era alumno de ingeniería y pactó con el poeta una serie de fotografías y de filmaciones que nos permiten encontrarnos al día de hoy con ese momento, las pizarras, sus clases, la ecología profunda, el encuentro con Shakespeare. Y al mismo tiempo, el otro momento, reconstruido también por Marcelo Porta, es a través del registro y el mapeo literal de los lugares en donde vivía el poeta en aquel entonces en Oxford. Vamos a recorrer las calles, nos vamos a encontrar con aquellos momentos significativos en esa ruta en donde el poeta realiza sus primeros antipoemas. Sí, yo fui alumno de Nicanor Parra en la Universidad de Chile cuando él hacía en la Facultad de Ingeniería un curso para el Departamento de Estudios Humanísticos, que era un curso de literatura. Si bien él fue siempre profesor de matemáticas y física, desde el año 72 hasta el año 94 hizo este curso que más bien ya mezclaba todo, la física, la ciencia, la ingeniería con la literatura, pero era un curso de literatura para ingenieros en un principio. Entonces yo hice su curso el año 89 y después le propuse filmarlo y fotografiarlo el año 93. Entonces de ahí partió toda esta historia de como un poco como relación de alumno-profesor y
de ahí parte el origen de este registro, que es que más o menos consta de 10 clases, unas 200 fotos, más una filmación en cine del año 93. Entonces un poco la exposición empieza con esas clases que son sobre Hamlet de Shakespeare, ¿no? Y que un poco Nicanor mezcla todo, ¿no? Como nunca partimos, o sea, siempre eran las primeras líneas de Hamlet lo que veíamos, pero al final terminábamos en otras referencias literarias o en otras... Bueno, y yo después de eso sigo en contacto con Nicanor por un buen tiempo, lo fui a visitar a su casa a Las Cruces, qué sé yo, y él me hace un poco un mapa para ir a visitar a Oxford, los lugares que él recorrió y estudió estando entre el 49 y el 51 en Oxford, con una beca a la British Council. Hace todo un estudio sobre, o sea, va a estudiar un posgrado en cosmología y al final abandona los estudios para dedicarse a la literatura. Y es ahí donde termina su libro Poemas y Antipoemas. No simplemente por la carpeta. Se trata de juntar papeles que ya existen y en último término de intervenirlos, sin tener que pasar por el proceso de redactar un informe, o qué cosa, o de hacer un ensayo, un trabajo sobre el documento en cuestión. ¿Por qué? Ahora sé por qué, ¿eh? Antes no sospechaba solamente. Hay que desconfiar de todo tipo de discursos. Yo diría que esa es la conclusión de este seminario. Hay que desconfiar de todo tipo de discursos. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios, sombras imaginarias, vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.